La noche se rompía con un llanto ahogado que perforaba las paredes de la mansión en Las Lomas. Alejandro Herrera se incorporó en la cama, el sudor pegado a su piel como una segunda capa de culpa. «Cállate, por Dios», murmuró para sí mismo, pero el sonido venía de las niñas, sus gemelas de 6 años, que no habían dormido en paz desde que Valeria se fue. El eco de ese accidente aún resonaba en su mente. El chirrido de llantas, el metal retorcido y su última pelea con ella, gritándole que era un egoísta por no dejarla salir esa noche. Ahora solo quedaban sombras en esa casa de lujo, donde el dinero no compraba silencio ni olvido. Corrió por el pasillo iluminado por lámparas tenues, el mármol frío bajo sus pies descalzos, recordándole lo vacío que se sentía todo. Al llegar a la habitación de las niñas, la puerta entreabierta revelaba una escena que lo congeló. Una mujer desconocida, de unos 50 años, acunaba a las 2 pequeñas en sus brazos. Sus manos arrugadas pero firmes mecían a las gemelas, y ellas, milagrosamente, habían dejado de llorar. «Shh, mis angelitos, todo estará bien», susurraba la mujer con un acento suave del sur de México, como si conociera sus miedos más profundos. Alejandro irrumpió, su voz un trueno bajo. «¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo entraste aquí?» La mujer levantó la vista, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de la luna que se filtraba por las cortinas de seda. No se inmutó, solo ajustó el chal sobre sus hombros. «Soy señora Dalia, señor Herrera. La agencia me envió. La anterior niñera se enfermó de repente, ¿no lo sabe? Vine para ayudar». Su tono era calmado, casi maternal, pero Alejandro sentía una punzada en el pecho. ¿Ayudar? Nadie ayudaba en esta casa sin su aprobación. Las gemelas, Ana y Sofía, se aferraban a ella como si fuera un salvavidas en medio de un océano de pesadillas. Ana, la más tímida, incluso sonrió débilmente, algo que no había hecho en meses. Alejandro se acercó, su presencia imponente llenando la habitación. Era un hombre de 42 años, con el cabello negro salpicado de gris prematuro, vestido solo con pantalones de pijama que colgaban sueltos de su figura atlética pero agotada. El mundo lo conocía como el millonario que construyó un imperio de bienes raíces en Ciudad de México, pero en casa era solo un viudo roto. «Sal de aquí. No te contraté», espetó, extendiendo la mano para tomar a Sofía. Pero la niña se resistió, enterrando la cara en el pecho de Dalia. «Papá, ella canta como mamá», murmuró Sofía. Y esas palabras fueron como un cuchillo girando en la herida abierta de Alejandro. Se detuvo, el aire espeso con el aroma a lavanda que Dalia llevaba, un olor que le recordaba vagamente a Valeria. ¿Cómo era posible? Valeria había muerto en ese accidente hacía 1 año, en una carretera lluviosa rumbo a Puebla, y desde entonces las niñas eran fantasmas vivientes. No jugaban, no reían, solo lloraban por las noches. La niñera anterior, una joven impersonal de la agencia, apenas duraba semanas antes de renunciar, agotada por el peso emocional. Ahora, esta extraña había llegado sin aviso y ya había calmado el tormenta. «Canta como mamá», repitió Ana, y Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Era envidia o miedo a que alguien más llenara el vacío que él no podía? Dalia se levantó con gracia, depositando a las niñas de nuevo en la cama doble con sábanas de algodón egipcio. «Señor, no vine a invadir, solo a cuidar. Las pequeñas necesitan estabilidad, y usted parece cansado». Su mirada se posó en él con una compasión que lo irritó. ¿Quién era ella para juzgar? Alejandro cruzó los brazos, su mandíbula tensa. «No necesito tu piedad. ¿De dónde vienes? ¿Por qué la agencia te envió tan rápido?» Dalia dudó un segundo, ajustando un mechón de cabello gris detrás de la oreja, revelando una cicatriz sutil en su cuello, como una línea irregular que desaparecía bajo el cuello de su blusa. «Vengo de un pueblo en Oaxaca. La agencia me llamó urgente. Dijo que era una emergencia familiar. Las niñas ya dormían, sus respiraciones sincronizadas como siempre.
un recordatorio de lo inseparables que eran. Alejandro las miró, el corazón latiéndole con una mezcla de alivio y rabia. Por primera vez en meses, no había lágrimas secas en sus mejillas. «¿Qué les cantaste?», preguntó, su voz suavizándose contra su voluntad. Dalia sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una canción antigua. «Cielito lindo». Les dije que las estrellas velan por sus sueños, como su mamá. Alejandro retrocedió un paso, el fantasma de Valeria invadiendo la habitación. Él y ella solían cantar eso juntos, en las noches de verano en la terraza, con vistas a las luces de la ciudad. «No menciones a su madre. No tienes derecho», gruñó, pero en su interior una grieta se abría. ¿Y si esta mujer era la respuesta que no quería aceptar? La mansión parecía más grande y solitaria esa noche. Alejandro la escoltó a la habitación de huéspedes, un espacio austero al final del pasillo, con muebles minimalistas y una ventana que daba al jardín iluminado por faroles. «Quédate esta noche. Mañana revisaré con la agencia», dijo, cerrando la puerta con un clic que sonó definitivo. Pero mientras caminaba de regreso a su cuarto, no podía sacudirse la imagen de Dalia arrodillada junto a la cama de las niñas, sus manos como un bálsamo. Se dejó caer en su sillón de cuero, mirando una foto enmarcada de Valeria, su risa eterna, congelada en el tiempo. «Valeria, ¿qué hago ahora?», susurró al vacío. El silencio fue su única respuesta, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Esa mujer traía paz, pero también una inquietud que no podía nombrar. Al amanecer, el sol se filtraba por las persianas, pintando rayas doradas en el suelo. Alejandro se levantó temprano, como siempre, para su rutina. Café negro en la cocina moderna de acero inoxidable, revisando correos en su laptop mientras el chef preparaba el desayuno. Pero hoy, voces alegres lo detuvieron. Desde el jardín, Ana y Sofía reían. Salió a la terraza, el aire fresco de las lomas cargado con el olor a jazmines. Dalia estaba allí, arrodillada en la hierba, ayudándolas a armar un rompecabezas de mariposas. «Mira, papá, es como las que mamá pintaba», exclamó Sofía, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Alejandro se agachó para abrazarla, pero su mirada se clavó en Dalia. Ella se levantó, limpiándose las manos en el delantal. «Buenos días, señor». Las niñas se despertaron con energía. Les preparé chocolate caliente, como en mi pueblo. Su voz era cálida, pero Alejandro detectaba una capa de algo más. «Nervios, secreto. No te pedí que las sacaras al jardín», replicó, aunque el sonido de las risas era un bálsamo para su alma agotada. Ana se acercó tímidamente, ofreciéndole una pieza del rompecabezas. «Señora Dalia dice que mamá nos ve desde el cielo y que está feliz si jugamos». El pecho de Alejandro se apretó. ¿Feliz? Valeria había muerto por su culpa, o al menos eso sentía él. Esa pelea final, cuando le gritó que no saliera bajo la lluvia, que se quedara en casa. Pero ella insistió, y el accidente. El conductor ebrio, que chocó contra su auto. «No hables de lo que no sabes», le dijo a Dalia, su tono afilado como una navaja. Ella no retrocedió. «Solo quiero que sanen, señor. Todos merecemos una segunda oportunidad». Esas palabras colgaban en el aire, cargadas de un peso que Alejandro no entendía aún. Pasaron las horas en una danza incómoda. Alejandro trabajó en su estudio, con vistas al Valle de México, pero su mente volvía a Dalia. La observaba desde la ventana. Cómo peinaba el cabello de las niñas con ternura, contando historias de su infancia en Oaxaca, de mercados coloridos y fiestas con mariachis. «En mi pueblo, las madres cantan para ahuyentar los malos espíritus», les decía, y las gemelas escuchaban embelesadas. Alejandro llamó a la agencia. «Sí, señor Herrera. Enviamos a Dalia como reemplazo urgente. Es de confianza, con referencias impecables, pero algo no cuadraba. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué ella?»
Al atardecer, durante la cena en el comedor de cristal, las niñas charlaban animadas. «Señora Dalia nos enseñó a hacer tortillas», dijo Ana, sus ojos brillantes. Alejandro probó la comida, sencilla pero reconfortante, enchiladas caseras que Dalia había preparado. «No eres cocinera», comentó, pero mordió las palabras con menos veneno. Dalia sirvió el agua, su mano temblando ligeramente. «Hago lo que puedo para que se sientan en casa». La conversación fluyó, pero Alejandro notaba detalles. La forma en que Dalia evitaba mirar la foto de Valeria en la pared, cómo sus dedos jugueteaban con un colgante oculto bajo su blusa. Esa noche, mientras las niñas dormían, Alejandro se acercó a Dalia en la cocina. «Dime la verdad, ¿por qué aceptaste este trabajo?» Ella lavaba los platos, el agua corriendo como un río de confesiones no dichas. «Porque sé lo que es perder a alguien, señor, y porque las niñas me necesitan». Su voz se quebró un poco y Alejandro vio una lágrima caer en el fregadero. ¿Piedad o algo más profundo? Se alejó, dejando la pregunta en el aire, pero en su habitación el insomnio lo asaltó. Dalia traía vida a la casa, pero también despertaba fantasmas que él creía enterrados. El vínculo crecía sutilmente. Al día siguiente, Dalia organizó un picnic en el jardín, con mantas y frutas frescas. Las gemelas corrían, persiguiendo mariposas, y por un momento Alejandro se unió, riendo por primera vez en meses. «Gracias», murmuró, pero Dalia solo asintió. «No es nada, señor, solo amor». Sin embargo, al anochecer, mientras guardaba juguetes, Alejandro vio el colgante asomando, una cruz idéntica a la que Valeria llevaba el día del accidente. Su corazón se aceleró. ¿Coincidencia o algo peor? La duda se instaló como una niebla y Alejandro se prometió investigar. Pero por ahora la paz reinaba, frágil como un vidrio a punto de romperse. El sol de la mañana siguiente bañaba el jardín con una luz dorada, pero Alejandro no podía ignorar la inquietud que lo había mantenido despierto. El colgante de Dalia, idéntico al de Valeria, se repetía en su mente como un eco persistente. Desde la terraza observaba en silencio. Las gemelas corrían entre los rosales, sus risas cortando el aire como cuchillas de alegría en su pecho herido. Dalia, arrodillada en la hierba húmeda, las guiaba en un juego de esconderse, su falda floreada ondeando con la brisa. «Aquí estoy, mis tesoros», exclamaba, abriendo los brazos para atrapar a Sofía, quien se lanzaba con un chillido de deleite. Ana, más reservada, se unía tímidamente, y por un instante la escena parecía sacada de un pasado feliz antes del accidente, antes de que todo se tiñera de gris. Alejandro sorbió su café, el amargo líquido quemándole la garganta mientras luchaba contra la oleada de emociones. Cómo esta mujer, llegada de la nada, había devuelto la vida a sus hijas. Anoche la paz era frágil, pero ahora se sentía casi tangible. Bajó las escaleras de piedra, sus zapatos crujiendo sobre el grava, y se acercó sin anunciarse. Las niñas lo vieron y corrieron hacia él. «Papá, mira lo que hizo señora Dalia. Un castillo de flores», gritó Ana, mostrando un montoncito de pétalos apilados. Él se agachó, forzando una sonrisa, pero su mirada se desviaba a Dalia, quien se levantaba con calma, sacudiéndose la tierra de las manos. «Buenos días de nuevo, señor Herrera», dijo ella, su voz como un susurro del viento en las hojas. No había rastro de la tensión de la noche anterior, solo esa serenidad que lo desarmaba. Alejandro asintió, tomando a Sofía en brazos. «Parece que las tienes encantadas». Las palabras salieron secas, pero en su interior admitía la verdad. Las gemelas brillaban, sus ojos ya no opacos por el duelo. Dalia sonrió levemente, ajustando el colgante que ahora colgaba visible sobre su blusa. «Solo les doy lo que necesitan, un poco de magia en el día». Él sintió un escalofrío al ver el metal brillar bajo el sol, idéntico al que Valeria había recibido como regalo en su aniversario, grabado con una V sutil.
El día transcurrió en una rutina alterada. Alejandro intentaba trabajar en su estudio, rodeado de planos arquitectónicos y contratos millonarios, pero el sonido de las risas lo distraía. Salió al jardín nuevamente, escondiéndose detrás de un seto para observar. Dalia había reunido a las niñas bajo un árbol de jacarandá, contando una historia con voz melodiosa. Hace mucho tiempo, en un pueblo como el mío, en Oaxaca, una madre se fue al cielo, pero volvió bajo otra forma, quizás como un pájaro o como una amiga que cuida a sus hijos. Las gemelas escuchaban hipnotizadas, Ana acurrucada en su regazo. Entonces, ¿mamá podría volver así?, preguntó Sofía, su voz inocente cortando el aire. Dalia dudó, su mano subiendo instintivamente al colgante, acariciándolo como si buscara consuelo. Tal vez, mi niña, el amor nunca se va del todo. Solo cambia de rostro. Alejandro se tensó, oculto en las sombras. ¿Cómo se atrevía a plantar esa idea? Su corazón latía con furia contenida, pero también con una punzada de gratitud. Las niñas no habían hablado de Valeria con esperanza desde el funeral, ese día lluvioso en el cementerio de la ciudad, donde él había permanecido estoico mientras ellas lloraban. Ahora, gracias a Dalia, revivían. Retrocedió, pisando una rama que crujió, y Dalia levantó la vista, sus ojos encontrándose con los suyos por un segundo. No dijo nada, solo continuó la historia. Y la madre, disfrazada, velaba por ellos, sanando heridas que nadie más veía. En la cocina al mediodía, mientras el chef preparaba tacos de carnitas con aromas a cilantro y limón, Alejandro confrontó a Dalia sutilmente. Ella pelaba mangos para las niñas, el jugo goteando en el mármol. Esa historia, ¿de dónde la sacaste?, preguntó, cruzando los brazos. Dalia no lo miró directamente, enfocada en el cuchillo. De mi vida, señor. Perdí a alguien querido, y las leyendas ayudan a sanar. Su voz se suavizó, y por un momento Alejandro vio vulnerabilidad en sus ojos arrugados. ¿Perdiste a alguien? ¿Quién? Ella pausó, el cuchillo quieto. Una hija, hace años. El dolor nos une a todos, ¿no cree? Él sintió un tirón en el pecho, recordando su propia culpa, la pelea con Valeria, gritándole, «No salgas, está lloviendo». Y ella respondiendo, «Siempre controlas todo, Alejandro». Horas después, la llamada de la policía. Las niñas entraron corriendo, rompiendo la tensión. «Fruta», exclamó Ana, y Dalia les sirvió con una sonrisa que ocultaba todo. Alejandro se sentó a la mesa, observando cómo comían con apetito renovado. «Papá, ¿podemos jugar con señora Dalia todo el día?», pidió Sofía. Él asintió, pero su mente bullía. Necesitaba respuestas. Esa tarde, mientras Dalia las llevaba a la siesta, él se escabulló a su habitación de huéspedes. Rebuscó en su maleta sencilla, ropa modesta, un libro de cuentos oaxaqueños y un sobre con documentos. Lo abrió. Referencias de la agencia, pero una foto vieja cayó. Dalia joven, con una niña en brazos, y al fondo un auto similar al de Valeria. Su pulso se aceleró. ¿Coincidencia? Al atardecer, el cielo se tiñó de naranja sobre las lomas, con vistas a las torres brillantes de Polanco. Dalia salió al jardín sola, sentándose en un banco de hierro forjado, mirando el horizonte. Alejandro se acercó, el colgante captando su atención de nuevo. Ese colgante. ¿De dónde lo tienes? Ella lo tocó, sus dedos temblando. Un regalo de alguien especial. Él extendió la mano, rozando accidentalmente la suya. La calidez de su piel lo sorprendió, como un eco de Valeria. «Me haces recordar a un fantasma», murmuró, su voz ronca. Dalia retiró la mano lentamente, sus ojos nublados. «Los fantasmas no siempre son malos, señor. A veces vienen a redimirse». La noche cayó, y Alejandro no podía dormir. En su estudio,
Iluminado por la pantalla del ordenador, investigó el nombre de Dalia en bases de datos privadas. Conexiones de su imperio le daban acceso. Encontró un registro borroso. Un accidente en Puebla hace un año. Una conductora involucrada, pero el nombre estaba redactado. Ella, el colgante, la cicatriz en su cuello. Piezas de un rompecabezas que lo aterrorizaban. Abajo, Dalia cantaba suavemente en la habitación de las niñas, cielito lindo de nuevo, y las gemelas dormían plácidas. Él bajó, deteniéndose en la puerta. «Buenas noches», dijo ella, saliendo. «No sé si confiar en ti», confesó él en voz baja. Dalia pausó, una lágrima rodando. «La confianza se gana con tiempo, señor. Solo déjeme intentarlo». Alejandro se quedó solo en el pasillo, el peso de la duda aplastándolo. La casa, con sus muros altos y seguridad privada, nunca se sintió tan vulnerable. Flashbacks lo asaltaron. Valeria riendo en este mismo jardín, besando a las niñas. ¿Dalia era una amenaza o una salvación? Mañana confrontaría más, pero por ahora el silencio lo envolvía, roto solo por el latido de su corazón confundido. La duda se enredaba en el pasillo como una enredadera invisible, y Alejandro se alejó de la puerta de las niñas con pasos pesados, el eco de su corazón confundido resonando en el silencio de la mansión. Esa noche, el sueño lo eludió una vez más. Se sentó en su estudio, la lámpara de escritorio proyectando sombras largas sobre los documentos que había encontrado en la maleta de Dalia. El registro del accidente, borroso pero insinuante, lo hacía cuestionar todo. Al amanecer, el sol se colaba por las ventanas altas, iluminando las lomas con un brillo falso de normalidad. Bajó a la cocina, donde el aroma a café y pan tostado flotaba, pero su mente estaba en otra parte. Dalia ya estaba allí, preparando el desayuno con movimientos precisos, huevos revueltos con chorizo, un toque casero que contrastaba con la frialdad del chef habitual. Las gemelas entraron trotando, sus pijamas arrugadas y caras iluminadas. «Buenos días, papá», corearon, subiéndose a las sillas altas. Alejandro se sentó, observando cómo Dalia servía los platos con una sonrisa que parecía genuina. «Señor Herrera, ¿durmió bien?», preguntó ella. Su voz neutra pero con un matiz de preocupación. Él tomó el sobre de documentos de su bolsillo, deslizándolo sobre la mesa. «Explícame esto. Encontré referencias vagas en tu maleta. ¿Qué ocultas de tu pasado?». Dalia pausó, el plato en la mano temblando ligeramente. Sus ojos se posaron en el sobre, pero no lo tocó. «Son solo papeles viejos, señor. Nada importante». Evitó su mirada, enfocándose en cortar frutas para las niñas. Ana y Sofía comían ajenas a la tensión, charlando sobre sueños de mariposas. Alejandro insistió, bajando la voz para no alarmarlas. «¿Por qué la agencia te envió tan rápido? ¿Y ese accidente en Puebla que mencionas en tus notas?». Dalia se enderezó, limpiándose las manos en el delantal. «Fue un error del pasado. No afecta mi trabajo aquí». Su evasión lo irritó, pero al ver cómo peinaba el cabello de Sofía con ternura, dudó. Ella cuidaba más ahora, anticipando necesidades, un vaso de agua antes de que pidieran, una manta para el frío matutino. El día avanzó en una danza de rutinas alteradas. Alejandro trabajó desde casa, reuniones virtuales con inversores sobre nuevos desarrollos en Santa Fe, pero su concentración se rompía con las risas del jardín. Salió a la terraza, viendo a Dalia enseñar a las gemelas a plantar semillas en macetas de terracota. «Crecerán fuertes», como ustedes les decía, sus manos cubiertas de tierra oaxaqueña que había traído en una bolsa. Sofía levantó una maceta para mamá en el cielo. Alejandro sintió un pinchazo. Las niñas sanaban, pero ¿a qué costo? Se acercó, fingiendo casualidad. «Parece que te adaptas bien», comentó, pero su tono era acusador. Dalia se levantó, sacudiéndose la falda. «Solo quiero lo mejor para ellas, señor». Él kivnul,
pero en su mente flashbacks lo asaltaban. La noche del accidente, Valeria en la puerta, su vestido rojo ondeando bajo la lluvia. «Déjame ir, Alejandro. No eres mi dueño», le había gritado ella, y él respondió con ira: «Es peligroso, quédate». Minutos después se fue, y el choque, el auto destrozado, la culpa eterna. Sacudió la cabeza, volviendo al presente. Dalia lo miró con ojos que parecían leer su alma. El pasado nos persigue, pero no define el futuro. Al mediodía, en el comedor con vistas al valle, la tensión subió. Las niñas habían dibujado durante la mañana, crayones sobre papel, colores vibrantes. Ana se acercó a Dalia con timidez, extendiendo un dibujo, una figura femenina con falda floreada, rodeada de flores. «Es para ti, señora Dalia. Eres como una mamá nueva». Dalia tomó el papel, sus ojos empañándose al instante. Una lágrima rodó por su mejilla, cayendo sobre el dibujo. «Oh, mi angelito». «Gracias», murmuró, su voz quebrada. Sofía aplaudió. «Sí, mamá Dalia». Alejandro se levantó de golpe, la silla raspando el piso de mármol. «¿Qué estás haciendo? No tomes el lugar de Valeria», espetó, su voz un trueno que hizo callar a las niñas. Ana retrocedió, asustada, y Sofía comenzó a llorar. Dalia se secó las lágrimas, arrodillándose para consolarlas. «No llores, mis tesoros. Solo es un dibujo bonito». Pero Alejandro hervía por dentro. Admitía que las gemelas eran felices, más vivas que nunca, pero se culpaba por su debilidad. ¿Cómo permitía que esta extraña llenara el vacío que él no podía? «Salgan de aquí», ordenó a las niñas, quien corrieron a su habitación. Solo con Dalia, el aire se espesó. Ella se levantó, el dibujo arrugado en su mano. «Señor, no pretendo reemplazar a nadie, solo las amo ya». Alejandro dio un paso adelante, su dedo apuntando. «No las amas. ¿Qué sabes tú de amor? Ese colgante, esa cicatriz. ¿Qué escondes?» Ella tocó el colgante instintivamente, su rostro palideciendo. «Es un recuerdo doloroso». Él lo arrancó de un tirón suave, examinándolo, la ve grabada, idéntica a la de Valeria. «Esto era de mi esposa. ¿Cómo lo tienes? Eres una ladrona, una estafadora». Dalia retrocedió, sus ojos llenos de pánico y algo más. «Culpa. No es lo que piensa, señor. Por favor, devuélvamelo». Alejandro lo apretó en su puño, el metal cortando su piel. «Dime tu secreto. O te echo ahora mismo, o solo eres una fraude que juega con nuestro dolor». Las palabras colgaban pesadas, y Dalia bajó la vista, una lágrima más cayendo. Asintió lentamente, como si se preparara para una tormenta. «Hay cosas que debo explicar, pero no así, no con ira». Él la miró fijamente, el silencio roto solo por los sollozos lejanos de las niñas. La tarde se arrastró en una calma tensa. Alejandro se encerró en su estudio, el colgante sobre el escritorio como una bomba de tiempo. Llamó a un contacto en la policía, pidiendo discretamente información sobre Dalia. «Hay un registro de un choque en Puebla, señor. La conductora sobrevivió con heridas leves». Su corazón se hundió. Ella, abajo, Dalia calmaba a las gemelas con cuentos, su voz temblorosa. Al anochecer, durante la cena forzada, las niñas comían en silencio, el dibujo olvidado. Alejandro observaba, el conflicto rugiendo en su interior. Las amaba felices, pero la duda lo carcomía. Esa noche, mientras la mansión dormía, Dalia se acercó a su puerta. «Señor, necesitamos hablar. Mañana». Él no respondió, pero el hook estaba tendido. La confesión pendía como una espada sobre ellos. La promesa de una conversación pendía en el pasillo como un velo de tormenta, y Alejandro cerró la puerta de su estudio con un golpe sordo, el silencio de la mansión amplificando su insomnio. Esa noche, las sombras jugaban en las paredes altas, recordándole la fragilidad de su mundo controlado. Al amanecer, el sol se filtraba débilmente a través de las cortinas pesadas, tiñendo las lomas de un gris melancólico.
Bajó las escaleras, el peso de la duda anclado en su pecho, y encontró a Dalia en la cocina, preparando café con manos que temblaban sutilmente. Las gemelas aún dormían, ajenas al torbellino que se avecinaba. «Buenos días, señor Herrera», murmuró ella, sirviendo una taza sin mirarlo directamente. Alejandro tomó el colgante de su bolsillo, donde lo había guardado como evidencia, y lo dejó caer sobre la mesa de granito con un tintineo acusador. «Hablamos ahora. No más evasivas». Dalia pausó, sus ojos oscuros nublados por un velo de resignación. Asintió, secándose las manos en el delantal. «Sí, es hora, pero no aquí, donde las niñas puedan oír». Él la siguió al estudio, un espacio de libros encuadernados en cuero y mapas de propiedades que simbolizaban su imperio, pero ahora se sentía como una cárcel. Cerró la puerta tras ellos, el clic resonando como un veredicto. Dalia se sentó en el borde de un sillón, sus hombros encorvados bajo el peso invisible. Alejandro se paró frente a ella, cruzando los brazos. «Empieza por el colgante. ¿Cómo lo obtuviste? ¿Robaste de la escena del accidente?» Ella levantó la vista, una lágrima ya formándose en la comisura de su ojo. «No robé nada, señor. Ese colgante lo encontré en el asfalto, después de todo». Su voz se quebró, y Alejandro sintió un frío recorrer su espina. «¿Después de qué? Dime la verdad, o llamo a la policía ahora mismo». Dalia inhaló profundamente, sus manos entrelazadas en el regazo como en oración. Yo era la conductora esa noche, la que chocó contra el auto de su esposa». Las palabras cayeron como un rayo, congelando el tiempo en la habitación. Alejandro retrocedió un paso, su rostro palideciendo. «¿Qué dijiste?». Ella continuó, la voz temblorosa pero firme. Estaba lloviendo fuerte en la carretera a Puebla. Había bebido un poco, solo un vaso en una fiesta familiar, pero fue suficiente. Perdí el control en una curva y choqué de frente. Valeria. Su auto se salió del camino. Intenté ayudar, saqué el colgante de los escombros, pero era tarde. La culpa me ha devorado desde entonces. Alejandro se tambaleó, apoyándose en el escritorio, el mundo girando a su alrededor. Flashbacks lo asaltaron. La llamada de la policía esa noche: «Señor Herrera, hay un accidente». Su esposa no sobrevivió. Él había gritado, roto el teléfono, pero ahora la culpable estaba aquí, en su casa. «Tú la mataste, y vienes aquí a cuidar a mis hijas». Su voz subió de tono, un rugido de dolor y furia. Dalia se levantó, extendiendo las manos en súplica. «No vine a herir, señor. Vine a redimirme. Después del accidente, me interné en un programa de rehabilitación en Oaxaca. La agencia me contactó por casualidad, pero cuando vi el nombre Herrera, supe que era mi oportunidad de pagar. Cuidar a las niñas, traerles alegría, es mi forma de pedir perdón». Él dio un paso adelante, su puño cerrándose alrededor del colgante hasta que los nudillos blanqueaban. «Perdón, ¿crees que unas canciones y juegos borran lo que hiciste? Valeria está muerta por tu culpa. Mis hijas crecen sin madre». Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, la primera vez que lloraba desde el funeral. Dalia cayó de rodillas, sollozando. Lo sé. Cada noche revivo ese choque, el metal retorcido, sus ojos cerrados. Pero mire a Ana y Sofía. Ellas sonríen ahora. Déjeme Stein por ellas. Yo cargaré el peso. Usted no tiene que». Alejandro se giró, golpeando el escritorio con el puño, papeles volando como confeti de ira. «Cállate. ¿Sabes lo que hice yo esa noche? Peleé con ella, le grité que no saliera. Si no fuera por mí, no estaría en esa carretera». La confesión salió como un torrente, su propia culpa mezclándose con la de ella. Dalia levantó la vista, sus ojos rojos. «Todos cargamos culpas, señor. La mía es directa, pero la suya es humana.
Valeria no querría que sus hijas sufran más. Él se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. El silencio se extendió, roto solo por sus sollozos ahogados. Fuera, las gemelas se despertaron, sus voces alegres filtrándose desde el pasillo. «Señora Dalia, ¿dónde estás?» Alejandro se enderezó, limpiándose las lágrimas. «Ellas te necesitan, pero yo te odio». Dalia se levantó lentamente, ajustando su blusa. «El odio es parte del duelo. Solo pido tiempo». Él le devolvió el colgante, sus dedos rozando los de ella en un toque eléctrico de dolor compartido. «Vete a ellas, pero esto no termina aquí». El día transcurrió en una niebla emocional. Alejandro se encerró en su habitación, mirando fotos de Valeria, su boda en Acapulco, las gemelas recién nacidas. Abajo, Dalia jugaba con las niñas en el jardín, sus risas un bálsamo amargo. Él bajó al mediodía, observándolas desde la terraza. Ana corrió hacia él. «Papá, ¿por qué estás triste?» Él la abrazó, oliendo el jazmín en su cabello. «Nada, mi amor, solo pensando en mamá». Dalia se acercó cautelosamente. «Señor, ¿quiere almorzar con nosotras?» Hice mole, como en Oaxaca. Comieron en silencio, el sabor picante quemando su garganta como la verdad. Las niñas charlaban. Señora Dalia nos contó de un festival con fuegos artificiales. Alejandro miró a Dalia, la furia aún latente pero mezclada con confusión. «¿Por qué no huiste después del accidente?» Ella bajó la vista al plato. «Porque la culpa no deja huir. Investigué sobre su familia, vi las noticias. Quería ayudar anónimamente, pero el destino me trajo aquí». Él asintió, el conflicto rugiendo. Ella había matado a Valeria, pero revivía a sus hijas. Al atardecer, en el cementerio de la ciudad, Alejandro visitó la tumba de Valeria solo, flores frescas en mano. «Val, ¿qué hago? La mujer que te quitó les da vida». Lágrimas cayeron sobre la lápida. Regresó a casa al anochecer, encontrando a Dalia arropando a las niñas. «Buenas noches, señor», dijo ella, saliendo. Él la detuvo en el pasillo. «No llamaré a la policía, aún. Pero dime, ¿valió la pena venir?» Dalia sonrió débilmente, tocando la cicatriz en su cuello, una marca del choque. «Sí, porque las veo felices. Y usted empieza a sanar». Alejandro se quedó solo, el peso de la decisión aplastándolo. El perdón parecía imposible, pero la casa vibraba con vida nueva. Mañana decidiría, pero por ahora el silencio lo envolvía, cargado de posibilidades rotas. El silencio de la mansión se extendía como una manta pesada esa noche, envolviendo a Alejandro en su habitación mientras el eco de la confesión de Dalia reverberaba en su mente. El perdón parecía un abismo imposible, pero la casa latía con una vida renovada que no podía negar. Al amanecer, el sol se colaba por las rendijas de las persianas, iluminando las lomas con una luz tibia que contrastaba con el frío en su pecho. Bajó las escaleras lentamente, cada paso un recordatorio de la decisión pendiente. En la cocina, Dalia ya preparaba el desayuno. Tortillas calientes y café humeante, sus movimientos mecánicos, pero cargados de una quietud resignada. Las gemelas entraron corriendo, sus voces alegres cortando la tensión invisible. «Papá, señora Dalia nos va a llevar al parque hoy», exclamó Sofía, saltando a sus brazos. Ana se unió, abrazando las piernas de Dalia. Alejandro las miró, el corazón apretado. Ellas eran el centro de todo, inocentes en medio del caos. «Buenos días», murmuró Dalia, sirviendo los platos sin alzar la vista. Él se sentó, el colgante ahora de vuelta en su bolsillo como un talismán de dolor. «Anoche pensé en todo», dijo en voz baja, asegurándose de que las niñas no oyeran. Dalia pausó, su mano temblando sobre la jarra. «¿Y qué decidió, señor?» Alejandro inhaló profundamente, los flashbacks asaltándolo una vez más. Valeria en la tumba, fría y eterna, la pelea final, sus palabras hirientes. «No llamaré a la policía.
puedes quedarte por ellas. Las palabras salieron como un susurro roto, cargadas de amargura. Dalia levantó la vista, lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, Señor. No merezco esto, pero haré lo que sea por redimirme. Él asintió, pero el conflicto rugía en su interior. Perdonarla no era olvidar, solo una tregua por el bien de sus hijas, pero no olvides lo que debes. Cada día recuerda que le debes la vida a Valeria. El día transcurrió en una calma frágil. Alejandro trabajó en su estudio, firmando contratos para un nuevo desarrollo en Reforma, pero su mente vagaba. Desde la ventana veía a Dalia en el jardín con las gemelas, plantando flores, riendo bajo el sol. Ana recogió una rosa y se la dio a Dalia. Para ti, porque nos haces felices. Dalia la abrazó, pero su mirada se cruzó con la de Alejandro a lo lejos, un silencio compartido de culpa y gratitud. Él bajó, uniéndose por un momento. «Papá, ¿vienes a jugar?», pidió Sofía. Se agachó, ayudando a cavar la tierra, sus manos sucias por primera vez en meses. Dalia observaba, una sonrisa tenue. «La familia sana junta, señor». Al mediodía, en el comedor, comieron mole casero, el picante recordando sabores de un México lejano. Las niñas charlaban. «Señora Dalia, cuéntanos más de tu pueblo». Ella contó de fiestas en Oaxaca, con danzas y cohetes, pero su voz se tiñó de melancolía. Alejandro intervino. «¿Extrañas tu hogar?». Dalia asintió, tocando la cicatriz en su cuello. «Sí, pero aquí encontré un propósito. Gracias a ustedes». Él sintió un tirón. Su propia culpa, la pelea con Valeria, se mezclaba con la de ella. «¿Y si Valeria estuviera aquí, qué diría?». Dalia bajó la vista. «Diría que el amor vence al rencor. Déjeme mostrarle». La tarde los llevó al cementerio, una visita impulsiva. Alejandro condujo el auto lujoso por las avenidas arboladas de la ciudad, Dalia en el asiento trasero con las niñas. Al llegar a la tumba de Valeria, el viento susurraba entre las lápidas. Las gemelas colocaron flores, inocentes. «Mamá, te queremos», murmuró Ana. Dalia se arrodilló a un lado, lágrimas rodando. «Perdóname, Valeria, cuido de ellas por ti». Alejandro se paró rígido, pero una lágrima escapó. «Todos fallamos esa noche», confesó, su voz quebrada. Dalia se levantó, rozando su brazo. «El perdón no es olvido, es libertad. Para todos». Regresaron a casa al atardecer. El cielo pintado de rojos y naranjas sobre el valle. En el jardín, las niñas jugaron hasta cansarse y Dalia las llevó a la siesta. Alejandro la siguió al pasillo. «Quedarte significa que compartimos esta carga». Ella asintió, sus ojos profundos. «Lo sé, Señor, y lo acepto, por las pequeñas y por sanar». Él extendió la mano, un gesto apretón que sellaba la tregua. «Entonces, bienvenida. De verdad». La noche cayó suave, la mansión iluminada por luces tenues. Alejandro se sentó en la terraza, mirando las estrellas. Flashbacks finales. Valeria riendo, el accidente, pero ahora un atisbo de paz. Abajo, Dalia cantaba Cielito lindo a las niñas, su voz un puente entre pasado y presente. Él bajó, deteniéndose en la puerta. «Buenas noches», dijo. Dalia sonrió. «Buenas noches, señor. Mañana será mejor». Alejandro se retiró a su habitación, el peso aligerado pero no desaparecido. El perdón era un fuego lento, quemando culpas, pero por sus hijas valía la pena. La casa, antes un mausoleo, ahora respiraba vida, frágil pero real. Y en el silencio, una pregunta abierta: ¿podría él sanar completamente? Hay historias que no vivimos, pero igual nos duelen. Si esta te tocó el corazón, suscríbete. Tengo muchas más que quiero contarte.